Decíamos recién, uno se pone a pensar también un poco y se detiene un poquito en este país, y te decía recién en la apertura esta idea de detenerte un poco, mirar a los costados y ver lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos un ex vicepresidente eh, metido con un tema de alcohol, marihuana y violencia de género. Esa es la Argentina que estamos viviendo. Una Argentina también donde el ajuste está complicando las cosas, donde la inflación baja, pero la recesión es un fantasma. Bueno, yo me declaro incompetente. Es muy difícil analizar este país y por eso cada mañana tenemos un analista que nos ayuda un poco a entender, dentro de lo posible, comprender este bendito país. Estamos conectados ahora con Julio Burban, analista político. ¿Cómo te va, Julio? Es un placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, nada, en principio uno no sabe por dónde empezar para analizar esto, ¿no? Pero básicamente, ¿cuál es tu primera sensación o la sensación que estás teniendo ya hace una semana más o menos de esta cuestión y de esta novela tremenda protagonizada por Alberto Fernández, que seguramente desde ya, por lo menos en principio, le deja una herida, no de muerte, pero una herida profunda al Partido Justicialista, ¿no? Bueno, este último punto es el que más me interesa a mí Claro. como analista político. Yo creo que hay una gran paradoja y es que hoy el espacio opositor tiene mucho voto potencial Ujú, porque, bueno, es muy sencillo. O sea, hay mucha gente que apoya mi ley, mucha gente que se opone, casi la ujú, misma cantidad y con igual vehemencia. Pero en el espacio que se opone a mi ley no hay nadie salvo el ujú, peronismo, kirchnerismo, etcétera, ¿no? Porque el resto de las fuerzas políticas están cooperando más bien con Milei y no representan a ese espíritu opositor que tiene ujú. el votante que esté enojado con Milei. Por lo tanto, ahí hay como mucha demanda que llenar, mucha demanda electoral, digamos, y el espacio Unión por la Patria tiene una crisis fenomenal de dirigentes, ¿no? Ujú. Porque esto para mí se lleva puesto a mucha gente, no solamente a Alberto Claro, Fernández. claro. Y además de sus colaboradores, creo que la principal duda está puesta sobre Cristina, Ujú, porque ella fue la que lo eligió y le cabe la carga sobre sus espaldas de por qué eligió a alguien tan poco idóneo. Inclusive iría más allá del hecho de que si cometió o no cometió la falta que se le atribuyen, porque también podría ser cierto que todo esto sea falso, como él dice, sí, sí, ¿no? tal cual. Hasta que la justicia nos expida, ahí estamos viendo, ¿no? Tal Veremos. cual, y en todos estos temas de violencia de género, violencia doméstica, ya sabemos que son muy frecuentes las denuncias falsas, bueno, Ujú, por lo tanto podría ser que no sea cierto, pero aún así, ya este desorden que le ocurre a él, que su ex lo esté denunciando de esta forma y que publique esa foto, todo ese caos, ya solamente eso es el problema, ¿no? Más sí. allá de que si encima cometió o no los delitos que lo acusan. Ujú. O sea, es alguien que no tiene autogobierno y por tanto no puede gobernar. Eh, yo creo que todo eso es una gran crisis para el espacio justicialista. Y para mí la solución, si alguien me pide un consejo, es ir por una renovación completa. O Absoluta, sea, claro. El tienen que tema es que jubilar viste todos los dirigentes. que en ese sentido, Julio, uno se pone a recorrer apellidos que puedan de alguna manera asomar como protagonistas de esa renovación y ahí uno empieza a hacer agua, ¿no? No hay apellidos que puedan encarnar esa renovación, salvo un cambio drástico que apele a la falta de memoria de este país, ¿no? Es que justamente la renovación se da con gente nueva. Ujú, O sea, está muy bien lo que estás planteando. Uno no puede visualizar los apellidos porque justamente no los conocemos. Eh, eh, Claramente todas las personas que estuvieron cerca del poder cuando gobernó lo que hoy conocemos como Unión por la Patria, tienen que dar un paso al costado y tienen que dejar que las generaciones nuevas ocupen los lugares. ujú, Y eso implica, no sé, un concejal, un intendente de un pueblo chico. Creo que son esos los candidatos que tienen que ser hoy claro. promovidos y no los conocidos. Claro, claro, tal cual. Ahora, mientras viste, nos une el espanto ante lo que ocurre, sobre todo con la oposición, merced a Alberto, que además de lo que se le imputa, no fue un presidente claramente exitoso, eso está claro. Muchos plantean que está mano a mano su pelea por el peor presidente de la democracia bueno, con De la Rúa, ¿no? Cada uno sabrá. Pero digo, no fue una presidencia exitosa. Y digo, mientras nos une este espanto ante eso, claramente la política le da en bandeja de oro liderazgo que de este país, digo, en la política a Milei, ¿no? Digo,
Milei, medio en broma el otro día decía que si quiere mañana se puede declarar en emperador, y en todo caso la gente diría, bueno, no sé si estoy de acuerdo emperador, pero andaría cerca, digo, ¿no? En merced a lo que está ocurriendo con lo que él denomina la casta, ¿no? Tal cual, porque Milei nace, como decís, de la contraposición con Alberto, o Ujú. sea, eh, tanto Cristina como Mauricio Macri se fueron del gobierno en situación más debilitada y Sí. parecía que se iban impopulares, pero se fueron con popularidad de 30 puntos los Ujú. dos, ¿no? Ya nos parecía bajísimo eso, Alberto se fue con 18, y ahora debe estar en cero. Por lo tanto, para Milei, la contraposición con Alberto, ser la contracara de Alberto Fernández, lo relegitima, ¿no? Milei ahora está en su mejor momento, paradójicamente. Claro. Tal cual. Ahora, tu opinión como politólogo, digo, en algún punto, ¿cómo ves esto de que de alguna manera, cómo decirlo? A ver, aquellos que, si se quiere, más complicados están con la realidad del país y que han sufrido o están sufriendo en gran parte el ajuste, eh, o aquellos que la pasan peor, en definitiva, son los que más bancan a mi ley también, ¿no? Digo, esa es una paradoja interesante, que seguramente es consecuencia de esta cuestión del espanto que se genera del otro lado, ¿no? Sí, no diría que todos, porque también Ujú. hay mucha gente que le está pasando muy mal que no lo banca Sí, Milei, sí, pero hay muchos, sí, bueno, en realidad, aparte, los que la pasamos mal somos mayoría en sí, Argentina, sí, pues sí, sí, la por situación supuesto, económica es terrible, es tremendo. eh, pero sí creo que Milei, una de sus virtudes como representante político es que supo canalizar buena parte del enojo, ¿no? Ujú. Y muchos de esos enojados se siguen con Milei porque justamente esto sale mucho en los estudios cualitativos, mucha gente considera que la razón por la que estamos mal es la corrupción. Este es un tema Claro. que está muy... y todas estas escenas que en el fondo remiten a algo del abuso de poder, ¿no? De un Alberto que hacía lo que quería, todo esto es como el lado más oscuro de lo que Milei denomina la casta, y para mucha gente, si hay inflación, si hay inseguridad y si hay bajos salarios es por esto. Ujú. Por lo tanto, todo esto hace que la gente apoye más a Milei, inclusive cuando las circunstancias son malas, o sea, esto puede parecer raro, porque la gente va al supermercado, no le alcanza la plata y eso hace que lo apoye más a Milei, Sí, sí, eso es por porque lo menos sorprendente, ¿no? No creo que haya sucedido muchas veces aquí eso. no, porque como nunca antes habíamos tenido a alguien que represente el enojo, como Milei. Ujú. Y eso no cambió con el acceso de Milei a la presidencia. O sea, la gente sigue enojada con Alberto Fernández, con Massa, etcétera. Ujú. Y bueno, por eso obviamente no hay que ser ingenuos con los enormes efectos políticos que tiene todo el caso de Alberto Fernández. Digo esto porque claramente esto está en la centralidad que tiene por su Sí, efecto político, no por sí, la sí. cuestión personal. Sí, absolutamente, absolutamente. Queda por analizar y obviamente te agradezco mucho este ratito que nos regalás para tratar de entender esta Argentina. Lo que de alguna manera se ha denominado como la oposición dialoguista, ¿no? Que, bueno, está encabezado por Mauricio Macri y algunos más. Digo, que también están en una postura de alguna forma observante, ¿no? Viendo de qué manera se desarrolla este gobierno y justamente viendo que la gente, como vos decías, los que peor están en algún punto a veces son los que mejor, lo que más lo apoyan. Digo, ¿cómo analizás a Macri en particular y a la posición, bueno, denominada de alguna forma dialoguista? Yo creo que es una posición que se va a complicar en términos electorales, Claro. porque creo que eh, no estoy seguro de esto, porque todavía falta que ver cómo se organiza la política argentina, que está en una situación absolutamente rara, Ujú. eh, porque por ejemplo hay muchísima gente que quiere votar por candidato de Milei, pero no sabe bien cuáles son, y tampoco está segura si Milei va a tener los candidatos en todo el país para proveer esa demanda, ¿no? O sea, la política es toda muy rara. Parte Sí. del lugar que podría ocupar Macri sería ese, ¿no? Ujú. Si Milei, por ejemplo, no sé, en la provincia de La Pampa no tiene un candidato, tal vez un candidato del PRO puede representar al oficialismo, Claro. Sí, aunque Milei no lo quiera, Y ¿no? Milei sabe eso también, ¿no? Sí, pero Milei quiere evitar no tener Ujú. candidatos en La Pampa, pero hay que ver si los puede tener. O Claro. sea, es una situación muy, muy rara la de la Argentina actual, en todos Ujú. los sentidos.
Ujú. Estamos rompiendo todos los manuales todos los días, Sí, sí, absolutamente. porque esto es todo un oficialismo que podría salir primero, pues no tienen los candidatos, no sé en qué país Es sucedió alguna increíble, vez. sí, sí, absolutamente. Sí, sí, no, Eh, no tiene estructura y sin embargo podría tranquilamente ser el primero. Es verdad. pero bueno, el punto es que si el mileísmo logra organizarse, yo creo que ahí el macrismo se desaparece, porque imaginemos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tenés un candidato fuerte de la alianza entre Milei y Bullrich contra el candidato de Kicillof. Eso Ujú. se polariza. ¿Y qué rol ocuparía Macri ahí? Ninguno. Tal cual. ¿Qué saldría a decir Macri? Apoyo un poquito, pero no tanto. El votante no se podría ubicar en ese lugar. Ujú. En la ciudad de Buenos Aires puede ser una constitución distinta y, como decíamos antes, en provincias en las que no haya un mileísmo, podría funcionar un macrismo, Claro. pero lo lógico sería que la posición de Macri se vea morfada por el Pac-Man de los otros Ujú, dos. te entiendo. Te hago realmente la última que se me surge ahora, porque en algún punto también hay un nicho muy importante, hay una laguna en la que pescar que es importante, que tiene que ver con las ideas, si se quiere, por llamarlas rápidamente, socialdemócratas, ¿no? Donde tal vez ese vacío que deja el peronismo y del que hablábamos al principio, deja mucha gente buscando un líder. Y ahí, donde decíamos que no asoma a nadie, seguramente está gran parte de la respuesta de lo que pueda suceder con la oposición, digo, ¿no? Hay gente, inclusive he sabido que, bueno, Larreta y algunos radicales, inclusive hasta muchacho de Chivicoy, que fue secretario de Transporte, que se me fue, ministro de Transporte Randazo. peronista, Randazo, exactamente. Es como que tienen un grupo de WhatsApp y están ahí hablando cada tanto. ¿Le ves futuro a esa cuestión o será la gente que tendrá que buscar por otro lado? Le veo futuro, o sea, ahí las figuras más fuertes de Paredes son Manes y Sí, Brutó. ilustró. Ujú. Randazzo lo veo en un lugar medio complicado porque, bueno, él arranca cooperando, Sí. igual que Pichetto, y no sé cómo van a quedar para el perfil opositor, Ujú. porque Randazzo, esto también lo estamos viendo en el caso de Scioli, por ejemplo, ¿no? Scioli se pasa al oficialismo, pero el votante de Milei, el que le gusta a Sí, Milei, lo mira de allí todavía reojo. no le entiende, Tal claro, cual, y Scioli se quedó sin público. tal cual. Hoy Scioli está en una mala situación en la opinión pública. Ujú. Y Así es. Randazzo no sé cómo sería para conquistar hoy voto peronista de Unión por la Patria, por ejemplo, ¿no? Claro, Por lo tanto, sí, pero sí creo que la variante radical opositora podría funcionar, sobre todo porque estos candidatos o posibles candidatos ya se expresaron como opositores de entrada, ¿no? ujú, Eso creo que sería su ventaja. tal cual, entiendo. Julio Burman, te agradecemos muchísimo por este rato, te volveremos a convocar seguramente, porque, como te decía al principio, ¿no? Yo me declaro incompetente y hay cosas que uno no puede ya analizar, digo, y no tiene más que preguntas, y ahí es donde entran justamente los que saben. Te agradecemos mucho por este rato. Un abrazo. Abrazo grande. Era Julio Budman, analista político, un tipo que, bueno, sabe del tema y ha sido bastante claro.